Buenas tardes. En este video voy a explicar los temas de la herencia y el testamento en el derecho sucesorio. El derecho sucesorio significa traspaso de derechos y es la adquisición por una persona de los bienes a los que se les va a dejar. Se refiere a la adquisición del conjunto o la totalidad de los derechos correspondientes a una persona, lo que corresponde a cada quien, y puede ser debido al fallecimiento del cuyos, que es aquella persona de la cual se demanda la herencia. La herencia se configura como el conjunto de relaciones jurídicas y patrimoniales de la familia. En esta, el heredero cede los derechos del causante y las obligaciones. Algunas obligaciones y relaciones patrimoniales se extinguen a la muerte de su titular y estas no se heredan. En esta intervienen dos partes, que sería el heredero eres, que es el sucesor por causa de muerte, y el cuyus, que es el causante de la herencia, es de quien se trata la herencia. Los heredes lo pueden ser por testamento o por ley, y estos serían los parientes cognados, que es en línea sanguínea, y los agnados, que es en línea colateral. Su génesis histórico comienza en el derecho antiguo, y este consistía en la ley de las 12 tablas que disponían a los herederos. Los heredes sui eran los descendientes del cuyus, quien es el fallecido, que están bajo su potestad al momento de su muerte. Y también interviene la lex falcidia, y en esta una persona podía entregar solamente una cuarta parte de su patrimonio, y esto era en el siglo IV. Se establecían 4 órdenes de herederos, que eran los descendientes, padre, madre, ascendientes, hermanos carnales, medias hermanas y colaterales. Y pues esto era la posición política. Habían dos clases del derecho sucesorio: la sucesión legítima, que era cuando no había testamento y debía haber solemnidad y formalidad. En el derecho antiguo, si el causante se moría intestado, se le llamará a los descendientes. En el derecho honorario, era ordenado por el pretor y él llamaba a los descendientes del difunto agnados del segundo orden. En el derecho imperial, el Senado consulto tertuliano veía por los derechos a la madre en la sucesión de los hijos. En el derecho justiniano era la agnación y la cognación, equiparando a hombres y mujeres. En el acrecentamiento estaba lo que es la ave intestatio, y esta era cuando varias personas eran llamadas a la sucesión y alguna no iba porque no quería o no podía. La cuota acrece, o sea, se le daba a los otros coherederos por partes iguales. Y en la sucesión testamentaria era cuando alguno de los herederos instituidos faltaba, entonces su parte acrece a los restantes, a los demás herederos. Tenían 100 días para recibir la herencia y 1 año, que era lo que marcaba el magistrado. La apertura para la adquisición de herencia se realizaba en la oficina de recaudación de impuestos ante la mayoría de los testigos que intervinieron en el otorgamiento, y en un plazo no mayor de 3 a 5 días de fallecido el testador. Reconocidos por los testigos sus sellos y suscripciones, se leía el testamento y quedaba archivado, levantándose acta de la ceremonia y se realizaba una copia del mismo. Si se trataba de testamentos otorgados en colonias o municipios, estos debían leerse en el foro o en la basílica, en presencia de los testigos o de hombres honorables. Algunas de las acciones a favor del heredero era la liberalidad o el cargo de la herencia dispuesta en el testamento a favor de una persona determinada, y aquí el legatoris concediéndole ciertas cosas o derechos. Y la heredatis petitio, que era la acción para proteger a los herederos, esto con la finalidad de que se le reconociera como heredero y se le entregara la herencia en el momento en que un tercero tuviera los bienes, o sea, que los estuviera cuidando o reteniendo. Ahora pasamos con el testamento, que es el acto jurídico solemne de última voluntad por el cual una persona instituía herederos. Era un acto unilateral, personalismo, solemne y irrevocable. Aquí el difunto dejaba un testamento escrito, es un documento escrito en el cual determinaba qué bienes iba a dejarle a sus herederos. Sus formas eran el testamento collatis comitis,
que es el testamento que el paterfamilias hacía en tiempo de paz frente al comicio curiado, cuando la asamblea se reunía para este fin 2 veces al año. El testamento in prostinctu, que se realizaba en tiempo de guerra frente al ejército, y el testamento per ais et libram, que consistía en una venta ficticia, efectuada por medio de la mancipatio frente a 5 testigos. Para poder realizar un testamento, los únicos que tenían capacidad para hacerlo eran los ciudadanos romanos que gozaran con capacidad jurídica. La mujer sui juris necesitaba de la autorización de su tutor para hacer un testamento, y los alien iuris no podían, ya que estaban sometidos a la potestad de un paterfamilias. En la invalidez e ineficacia de un testamento, este podía ser nulo desde el principio cuando no se tuviera la testamenti factio, que como mencioné antes, era que solamente los ciudadanos romanos podían hacerlo. También cuando no se hubiera observado la forma exigida o cuando adoleciera de algún defecto, o sea, si faltaba la institución del heredero o si se pasaba por alto algún hijo. Un testamento válido podía ser inválido por la capitis diminutio, que era la disminución de capacidad, también porque ninguno de los herederos adquiría la herencia, o sea que no se le otorgara, y por el nacimiento de un posthumus sus, que no hubiera sido tomado en cuenta, o sea, de un hijo al que no se le haya tomado en cuenta en el testamento. En la revocación de un testamento, el derecho civil consideró que el otorgamiento de un nuevo testamento revocaba el anterior. Si se creaba uno nuevo, el que ya estaba escrito, pues ya no tenía validez. También la destrucción intencional del testamento, hecha por su autor, fue considerada como revocación por el derecho honorario. Esto, si se rompía el testamento o algo, pues obviamente ya no tenía validez tampoco. Y el autor podía revocarlo en cualquier momento antes de su muerte. Y pues esto es todo, espero que hayan quedado claros los temas.